En muchas ocasiones en este programa hemos comentado que la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. La inflación, el impuesto de todos, el impuesto escondido, lo que nos hace perder poder adquisitivo y perder capacidad de ahorro en términos reales. La realidad de la inflación es que en el año 2020 se creó un experimento absolutamente aberrante de multiplicar masivamente la cantidad de dinero en el sistema cuando todo el mundo estaba encerrado por una pandemia. Después, con la apertura, se utilizó toda esa cantidad de dinero para aumentar masivamente el gasto público y continuar con esos llamados estímulos, y ahora nos encontramos con el efecto reverso. En un estudio reciente de los economistas Congdon y Shaw, que predijeron este aumento masivo de la inflación, como veis en este gráfico, un aumento masivo de la cantidad de dinero llevó a ese aumento posterior masivo de la inflación. Pero lo que están diciendo estos economistas y además otros como Steve Hanke, con el que he tenido el placer de hablar recientemente en mi canal, es que este aumento que se generó desde luego nos ha llevado a esta enorme cantidad de inflación. Pero ojo, es que desde hace tiempo la cantidad de dinero en el sistema está cayendo y está cayendo muy rápidamente. Y hemos pasado de un exceso monetario masivo a una reducción muy importante de la cantidad de dinero. Es importante, por lo tanto, entender que cuando nos digan que baja la inflación gracias al gobierno, gracias a las medidas del gobierno, etcétera, que no tiene ningún sentido. Que la realidad de la inflación es mucha más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. Eso también es la inflación de materias primas, ojo. Y no nos olvidemos, no existe el concepto de inflación de costes. ¿Por qué? Porque los precios pueden subir unitariamente, pero lo único que hace que suban los precios agregados es el aumento masivo de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la economía. Lo que este análisis de Congdon y Shaw nos muestra, y lo que muestra también el análisis de Steve Hanke y de tantos otros economistas que predijeron la inflación, igual que el profesor Castañeda, etcétera, es que ese aumento masivo de la inflación vino por una cantidad completamente desorbitada de dinero inyectada en la economía, y que ahora la reducción masiva de dinero en la economía es lo que está llevando a la moderación y a la reducción de la inflación. Por lo tanto, que no nos engañen, no tiene absolutamente nada que ver con las medidas del gobierno, no tuvo nada que ver con echarle la culpa a las cadenas de suministro o a la guerra de Putin. Recordemos que la guerra continúa y los precios de las materias primas están por debajo de los niveles a los que estaban cuando empezó la invasión de Ucrania. Ojo, muy importante. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que la moderación de la inflación no va a venir por las medidas de los gobiernos, viene exclusivamente por la limitación, la contracción de la cantidad de dinero, que es lo que los bancos centrales han hecho. Todos los que se han dedicado a criticar a los bancos centrales porque subir tipos y reducir la cantidad de dinero no tiene efecto sobre la inflación, ahora se ponen la medallita diciendo que es gracias a las medidas de los gobiernos. Pues no, es un efecto monetario, al alza y a la baja. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.